Hola, buenas noches República Dominicana. Qué gusto hacer contacto con todos ustedes en una nueva entrega de Consensuando. Para nosotros es un inmenso placer saludar a todos nuestros televidentes. Tabaré Ramos Concesión y Francisco Medrano les acompañamos esta noche. Bienvenido, Tabaré. Muchas gracias, Medrano. Un saludo cordial, como siempre, a todos los seguidores a través del canal 19 Cinevisión y a los que nos observan también en el internet, en el canal de YouTube. Consensuando. 10 años edificando e instruyendo al pueblo dominicano. En esta semana han ocurrido acontecimientos importantes y otros que tienen inminencia de ocurrir. Pienso que la noticia más importante y de hecho sorprendente fue ese discurso que dio el presidente ya retirando la obligatoriedad de presentación de la tarjeta de vacunas, también indicando que ya no iba a ser necesario tampoco la utilización de las mascarillas. Tengo que reconocer de manera personal que eso fue algo que me sorprendió, esa medida. Todos sabemos que en su momento iba a llegar ese punto, pero por lo menos en mi percepción particular fue una sorpresa porque habidas cuentas el hecho de que apenas en enero estaba pautado que se solicitara la presentación de una tarjeta con la tercera dosis. Va a empezar o empezó en esta semana la vacunación, la inoculación en el caso de los niños. Y, ¿verdad? Como que estamos hablando de una estrategia de una pandemia que ha llegado para quedarse y que si llegaba el momento de que se quitara esa obligatoriedad y de que se redujera esa campaña para incentivar la vacunación, por lo menos yo entendía que eso se iba a avisar con 45 días, con 30 días, con 60 días de antelación, siempre con la posibilidad de graduar, de calibrar las medidas, porque la misma pandemia te va dictando cuáles son las medidas convenientes en un momento dado. Pero hay que reconocer que el presidente Abinader se ha anticipado incluso a medidas que se han tomado de carácter internacional que aquí se han tomado primero. Por ejemplo, la tercera vacuna, antes de que se empezara a tomar esa medida fuera del país, inició aquí en la República Dominicana. Y muchas personas realmente se pusieron la mano en la cabeza. Pero ven acá, ni en Inglaterra, ni en tal sitio, ni en Europa, ni en Estados Unidos, y aquí ya se están vacunando una tercera vacuna. Y sin embargo, el tiempo le dio la razón. Es decir, que veremos en el futuro qué va a acontecer con esta medida que en principio pudiera parecer un poco precipitada, ¿verdad? Así es. Yo coincido contigo en prácticamente todo tu comentario, Tabaré, partiendo de que el país, lo que fueron los meses de diciembre y enero, experimentó uno de los momentos más difíciles con el ataque de la variante Omicron. Todos vimos cómo enero fue un mes en donde se experimentaron cifras de contagio que rompieron todos los récords que lleva registrado el Ministerio de Salud Pública, y en las primeras semanas de febrero entonces empezó ese proceso de descenso. Y entonces las autoridades de manera sorpresiva hacen este anuncio. Es bueno destacar que la sociedad y la población ha dado una especie de muestra de madurez. Independientemente de que se anunció el no uso de las mascarillas, la gente ha continuado usando su mascarilla como método de prevención para autoprotegerse, que es algo que yo, y creo incluso que lo habíamos mencionado cuando se estaba en el debate de que si era necesario o no, de que te limitaban las libertades de tránsito porque tuviera la vacuna o no. Todo el tema del autocontrol era muy importante. Entonces la gente ha dado muestra de que tiene la intención de protegerse del contagio de este virus. Y eso es muy bueno porque nos da una muestra de madurez. O sea, nos dice que de alguna manera nosotros hemos aprendido de las lesiones que nos ha dejado el virus. ¿Cuál es el factor de riesgo que corre el Ejecutivo en este caso? Como este es un virus que ha experimentado unas condiciones tan variantes, que ha mutado
No se puede descartar, y así lo plantean especialistas en la materia, de que puedan surgir nuevas variantes y que se puedan experimentar nuevas olas de contagio. Y cargaría entonces el gobierno central cualquier tipo de culpa que se le quiera indilgar por el hecho de que se han relajado casi a cero las medidas restrictivas. Pero ciertamente, si uno ve el comportamiento de la gente, de la ciudadanía, el mismo movimiento económico, el tránsito vehicular, ya República Dominicana no tenía esa presión que había anteriormente de que te limitaba de muchas cosas. Sí, para eventos grandes, eventos masivos, algunas limitaciones de la presencia de personas, y para tú acceder a instituciones públicas, presentar una tarjeta o entrar con una mascarilla, era básicamente lo que más te podía generar algún tipo no vamos a decir que de inconveniente, sino que te generaba una situación de un cuidado previo, ¿no? De una atención previa antes de poder penetrar a esos lugares. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando el tiempo. Es importante en las próximas semanas ver cómo acontece todo, y mientras tanto las estadísticas de contagio continúan, que digamos en una escalada hasta este punto considerable hacia el descenso. No, hay que reconocer que en este momento hay un descenso importantísimo en lo que tiene que ver con los contagios, y todavía más importante en lo que tiene que ver con la letalidad, porque Omicron, aunque era bastante contagiosa, pero la letalidad era mucho menor que la anterior. De cualquier manera, aunque el presidente es la persona más informada que tiene el país, tiene acceso a información privilegiada que posiblemente nosotros no la manejamos. Ya hablamos del antecedente en lo que tiene que ver con la tercera vacunación, que nuestro país fue pionero, pero yo soy de las personas que me inclino, que me gusta ser cuidadoso en lo que tiene que ver con el papel del Estado como regulador del comportamiento social. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que asimismo como se construyó una costumbre que ya se ha generalizado no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo completo, de usar mascarilla y hasta cierto punto hasta de vacunarse, porque el porcentaje de personas que no se vacunan voluntariamente en la mayoría del mundo es un porcentaje que representa una minoría. Así que yo pienso que por lo menos el 80% accede a vacunarse. Lo que por conclusión me hubiera gustado que esto se manejara de una forma un poquito más gradual, para que entonces mucha gente no interprete, bueno, ya todo se resolvió, vamos arriba, fiesta y mañana gallo. No, la pandemia sigue, debemos tener nuestra cautela, nuestro cuidado, y ya el Estado no va a ser como esa mamá y ese papá que está detrás de nosotros para que cumplamos la cosa. Cada quien tiene que ser responsable con su salud y cuidarse. Ahora, esa concientización, ese proceso de concientización, se llega a él de mejor manera, de mejor forma, a través de la gradualidad, que a través de medidas de golpe que pueden ser mal interpretadas en el sentido de que todo pasó. Todo no ha pasado, así que vamos a seguir cuidándonos. Ya cerrando ese tema, Medrano, nosotros invitamos a todos ustedes que sigan en este programa, que vamos a hablar sobre política internacional con el doctor Luis González. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando
hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Gracias por continuar con su programa Consensuando. Y tal como habíamos adelantado, hoy va a ser un programa de lujo que va a tratar temas de trascendencia internacional, sobre todo lo que tiene que ver con la crisis que se está dando en el este de Europa, la crisis Ucrania, Rusia, los Estados Unidos, OTAN, las potencias occidentales, y tenemos una voz autorizada, alguien que es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha hecho posgrado y maestrías en Estados Unidos, en China, también fue director de Asuntos Asiáticos de la Cancillería, catedrático de las mejores universidades de nuestro país y articulista también de los principales periódicos, de la prensa escrita, radial, televisiva y de la prensa también digital. Tenemos en estos momentos, y es un lujo para este programa, presentar al doctor Luis González. Gracias por el honor, por la invitación. Gracias. Saludos, profesor. Doctor, bienvenido. La verdad es un honor tenerlo con nosotros en este programa, una voz autorizada en la materia, sobre todo en el ámbito de la política internacional. Y queremos poner esta situación que está pasando en Ucrania en estos momentos, que tiene en vilo, obviamente, no solo nuestro país, sino todo el mundo. Y entendemos que, aunque la República Dominicana, su peso específico no tiene ningún tipo de interacción con esos asuntos, pero al final de los desenlaces o de una crisis mal llevada también pudiéramos ser perjudicados. Sí, entendemos que es importante que el público dominicano pueda manejar los hilos de esta crisis, doctor. Sí, usted lo ha dicho. Yo creo que por ahí comienza que la gente que nos ve, aunque en esta era de la comunicación y de la información, no nos dirigimos solo al país del cual emitimos, en este caso la República Dominicana, sino que cualquier ciudadano del mundo que pueda entender nuestro idioma puede ver este programa, puede seguirnos gracias a los medios que tenemos. Pero parto de ahí. Un dominicano dirá, ¿por qué en el programa Consensuando se está tratando un tema como una crisis que está en Europa del Este? Por eso mismo, porque no hay ningún tema del planeta que no nos involucre a todos como ciudadanos del mundo que somos. No hay ningún, incluso como dice el concepto del efecto mariposa, eso tiene que ver con el medio ambiente, pero también lo es desde el punto de vista de la vida de los seres humanos en la Tierra. Cualquier situación que se produzca ahí, independientemente de que la República Dominicana en estos momentos no ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU como lo tuvimos, quizás en ese momento el papel de nosotros hubiera sido más protagónico, porque el tema de una u otra manera se va a tener que llevar
Se discutió un poco, pero creo que va a llegar un momento que haya que debatirlo más ahí. Pero aún así, la República Dominicana es parte de la comunidad internacional y como tal, entonces es un tema que debe ser de nuestro interés. ¿Cómo no? ¿Cuál es la génesis de toda esta situación? O no solo la génesis, sino los antecedentes de esta situación que se está desarrollando con la crisis en Ucrania. Bien, los antecedentes son los siguientes. Ucrania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No voy a ir más atrás porque por razones de que la gente lo entienda, pero a partir de 1991 se produce el desmembramiento de esa Unión Soviética y Ucrania queda como un estado independiente, la Federación de Rusia y otros más. Pero los involucrados en estos momentos son Rusia y Ucrania. Hay una zona de Ucrania, que es la que está involucrada en el conflicto en este momento, que es la parte este, la zona de Donbass, y sobre todo, y que la gente ha escuchado mucho este nombre, la península de Crimea. Crimea es determinante para Rusia y lo fue siempre, para la Rusia antigua, para luego la Unión Soviética, y lo sigue siendo incluso ahora, y en todo ese tipo de Crimea era parte de Ucrania. ¿Por qué? Porque es que en Crimea está la única salida que tiene Rusia al Mar Negro y por tanto, a través del Bósforo, los Dardanelos, luego al Mediterráneo, se conecta con el mundo entero. Por ello, o sea, es vital para Rusia esa zona. Y lo utilizaba cuando había una relación de amistad y cuando había cierto entre Ucrania y... Pero sucede, y ahí voy a avanzar en el tiempo, de que esas dos repúblicas que se llevaban muy bien todo ese tiempo, incluyendo unas relaciones económicas muy importantes para el crecimiento económico de Ucrania, incluso se denomina el granero de Europa, porque tiene las tierras fértiles más importantes del mundo. Y además había una relación económica con los gasoductos que cruzan por ahí. Rusia le pagaba por utilizar su territorio, una especie de peaje de $2.000 millones, que es importante para cualquier economía, y también le pagaba por utilizar, Tabaré, la parte de donde está la salida al mar ahí de Sebastopol, una base militar, pero también salida comercial para cualquier cosa. Entonces le pagaba por eso. Y todo iba bien, diríamos que había una relación ganar-ganar. Pero, y ahí voy ya a acercarme más al punto de partida, porque hoy tenemos en el 2022 esta crisis. En el 2012 los ucranianos, que ya están en crecimiento, están en ascenso, son europeos, entonces deciden ser parte de la Unión Europea, plantearse ingresar a la Unión Europea y con eso la posibilidad también de ser parte de la OTAN. Y es bueno esta parte porque ese es el punto fundamental. Naturalmente el líder de Rusia, Vladimir Putin, no vio eso muy positivo porque primero ya hay países que eran parte del Pacto de Varsovia y que eran parte de la Unión Soviética, con los países bálticos que ya son parte de la OTAN, cuando se supone que no iba a seguir expandiéndose la OTAN. No hubo nada escrito, pero hubo, después que termina la Guerra Fría, se supone que la OTAN incluso debió desaparecer, lo digo con toda responsabilidad aquí, porque ¿para qué surge la OTAN? Usted que me está viendo lo puede buscar ahora mismo en Google y leer un poco. Surge como la política de contención en la Guerra Fría. Había una parte económica que era el Plan Marshall y una parte militar que era la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte. Y porque el 90%, Medrano, de la producción mundial, del intercambio comercial del planeta se producía en el Atlántico Norte. Tenía razón de ser. Había que proteger eso. Tenían un enemigo que era la Unión Soviética, poderoso. Pero termina la Guerra Fría, se desmembra la Unión Soviética. Ya no tenía sentido, porque incluso el Pacto de Varsovia, que surge también como una respuesta a la OTAN en el 55, que era la parte, diríamos, militar de la Unión Soviética en defensa colectiva, también termina
Esto es un paréntesis. Yo entiendo que la OTAN, pero ellos decidieron seguir con la OTAN independientemente de que ya se estaban llevando bien con Rusia, que es lo que debería. Entonces lo estamos, incluso un llamado, el mundo era mejor cuando había un G7 más Rusia. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro. Que eso terminó precisamente, y ahí vuelvo de nuevo al punto de partida de la crisis. Termina cuando en el 2012 se plantea eso, el presidente Víctor Yanukovych, se dice que por presión de Putin, aunque no hay nada formal, pero es una consecuencia porque Putin nunca lo vio bien, entonces echa para atrás todo eso. Y el pueblo dice, no, pero ven acá, ya tenemos casi la firma de la entrada a la Unión Europea, usted viene ahora siendo el líder, el presidente del país, y eso trae entonces que el pueblo se tire a las calles. Esto se le llama Euromaidán, ese proceso. Todo el mundo que está aquí, aunque está lejos, pero uno ve CNN y ve los medios, usted recuerda lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la capital de Ucrania, que es Kiev. Entonces el presidente pierde el control del país con la gente en la calle, o sea, el poder del pueblo, porque al final eso es el democrato, poder del pueblo. El pueblo hace que este hombre renuncie y se vaya del país el 22 de febrero de 2014. 5 días después, y lo recuerdo porque es el Día Nacional de la República Dominicana, el 27 de febrero, en la parte este y sobre todo en la península de Crimea, deciden aprovechar que hay un vacío de poder y se autoproclaman, primero, 2 partes independientes que son Donetsk y Lugansk, y Crimea decide adherirse a la madre patria, a lo que siempre fue, o sea, ruso. Porque en Crimea la mayoría son rusos, hablan rusos, su historia es rusa, su cultura es más rusa que ucraniana, porque ellos fueron siempre parte de Ucrania. ¿Sabe cuándo pasa Crimea a Ucrania? Parte de Rusia. Pasa en el 1954, cuando el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que todo el mundo lo recuerda porque era un personaje, además por la crisis de los misiles de 1962, él decide cederle, porque territorialmente le queda cerca, cederle pero era porque eran parte de la Unión Soviética. Si es un país independiente, Medrano no lo va a hacer. Claro. Entonces lo hizo. No, y que nació allá también. Exactamente, de ascendencia ucraniana. Entonces diríamos, esos son puntos que la gente tiene que entender. Pero siempre Crimea se sintió ruso. Siempre los que viven en Crimea se sintieron rusos. Aprovecharon ese momento y ahí diríamos que es el punto de partida de lo que hoy, 8 años después. Porque entonces Crimea hace un referéndum. O sea, utiliza incluso lo que nosotros profesores de Occidente, de ciencia política, y lo que Estados Unidos vende, que es la participación de la gente, las votaciones, entonces utilizan los mecanismos de la democracia occidental y llaman a un referéndum. O sea, le preguntan al pueblo, ¿qué usted quiere ser? ¿Usted quiere ser ucraniano o quiere ser ruso? ¿Usted quiere en cuál de esos países quiere? Entonces el 90%, 95, 96% de los que votaron dijeron que querían adherirse. Y naturalmente Rusia y Putin lo recibieron con beneplácito, claro. Y luego el presidente Putin llama la atención, dice, por fin volvió lo que siempre fue ruso. Entonces ahí Occidente comenzó con sanciones contra Rusia, y luego se plantearon la independencia en la zona de Donbass, 2 repúblicas, son autoproclamadas, pero eso es una provincia de esa zona de Ucrania, que son Lugansk y Donetsk. Y ahí diríamos que está el problema, porque han mantenido un enfrentamiento, porque Kiev es como que ahora mismo la provincia o Punta Cana, que tiene un reconocimiento global, se sienta tan importante y quiera separarse de la República Dominicana. ¿Qué va a hacer el gobierno central, el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos Luciano Morfa? ¿Qué van a hacer? Llamar la atención y no impedirle del punto de porque por eso. Entonces lo que está haciendo Kiev es lo correcto, es una reacción, porque el separatismo nadie lo acepta.
pero es un separatismo, y esto yo quiero señalarlo, puntualizarlo, esto es un separatismo muy cultural, es diferente. Son gente que se sienten que son rusos y que realmente la cultura que se maneja de ese lado es ruso. Pero, y ahí voy a darle para que la gente vea todos los puntos de vista, pero para Ucrania significa demasiado. Se está diciendo que el 35-40% del PIB completo de Ucrania se lo aportan esas dos zonas. Y Crimea, ni hablar, ustedes saben lo que significa estratégicamente esa ubicación para cualquier país del mundo, y Ucrania también lo valoraba. Además de que recibía un dinero de Rusia por la utilización de la parte donde está Sebastopol. O sea, es mucho lo que hay envuelto en todo ese proceso. Profesor, ¿qué tan importante es para Ucrania entrar a la OTAN, siendo un país socio, ¿no? Sí. Y si siente usted que hay una intención real de parte de Rusia de atacar militarmente o de invadir el territorio, ¿cuál es la intención en esta situación? Bueno, excelente. Ucrania, o sea, desde mi óptica, no le ha traído más problemas es expresar esa intención que lo que podría ser solución. Porque la OTAN lo que significa, ellos son 30 países, son 30 miembros actualmente. Lo que significa es, de acuerdo al artículo 5 de la Carta de la OTAN, es que si tú atacas a uno de los miembros, lo estás atacando a todo y por tanto hay defensa colectiva. Eso es lo único que le podría aportar a Ucrania entrar a la... Pero si eso le va a traer como consecuencia lo que está sucediendo, entonces no vale la pena. Un conflicto en su territorio o en su frontera. No solamente, exacto, y quiere ingresar a la OTAN para tener una defensa, y lo que esté generando un conflicto y además 8 años de una economía que iba en ascenso, porque realmente iba en ascenso, que ha sido afectada notablemente. O sea, la economía de Ucrania está, porque además ha tenido que comprar armas, y ustedes saben a quién se le está comprando, al Reino Unido y a Estados Unidos. O sea, entonces, respondiendo de manera muy, muy concreta a tu pregunta, no creo que le aporte nada. Le ha hecho más mal que bien solamente mencionarlo. Por eso fue que el embajador de Ucrania en el Reino Unido, en Londres, dijo la posibilidad de desistir de eso. Después el presidente Zelensky, que es el presidente de Ucrania, un poco dijo, bueno, tenemos el derecho. Es verdad, todo el mundo tiene derecho, porque eso existe la palabra soberanía. O sea, todo el mundo tiene el derecho, pero más allá de la soberanía está también la sensatez. ¿Qué me va a traer como consecuencia una decisión determinada como esa? Entonces yo creo que no le aportaría mucho. Y la otra parte ¿La intención de Rusia real es de ocupar o de atacar ese territorio? Eso es lo que dicen los medios. Estamos en un medio de comunicación aquí, también eso es un tema que hay que destacar. Esto es una lucha mediática, una lucha de percepciones. O sea, por eso incluso Estados Unidos y Occidente han dicho, le han puesto esta fecha, el día 16 de febrero a las 4 de la tarde. O sea, no ha habido, Medrano, ninguna intención formal, porque además no tiene sentido para Rusia. Porque si ya Rusia tiene a Crimea y tiene 2 zonas que, aunque sigan como autonomías, pero son prorrusas. Son prorrusos, y tú lo que vas a tener en el Parlamento ucraniano gente que va a votar a favor de cualquier cosa en favor de Rusia. O sea, al que menos le conviene una conflagración por ese tema es a Rusia. O sea, Rusia ya ganó. De hecho, desde el 2014 ya ganó. Ahora, invadir, ¿qué le va a traer? Enfrentarse contra la OTAN, contra todos los países del mundo, que entendemos que esa no es la mejor manera. Entonces yo no creo, es mi humilde punto de vista, de que ha habido intención. Lo que sí sucede es que dentro de sus fronteras ha habido movimientos militares, pero usted tiene derecho a moverse, como que aquí nosotros nos movamos la frontera con Haití, y hasta por disuasión, podemos hacerlo, y nos quiere decir eso, que tenemos intención de invadir a Haití. O sea, no ha habido, ese es mi punto de vista, claro, cada cual tiene su punto de vista, pero no ha habido una intención, porque además no tiene sentido de que Rusia sea
la que invada a Ucrania. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Rusia con esa parte de Ucrania que le queda? Que incluso primero culturalmente no le va a aportar por lo que estamos hablando. O sea, esos son ucranianos los que están cerca de Kiev ahí. Tienen una vinculación histórica más. Aún lo tengan dentro de su... Eso lo que va a generar son guerrillas internas. Ustedes saben lo que significa gobernar un pueblo que no se siente. O sea, no le veo sentido a que Rusia quiera invadir a Ucrania. Por eso, ese es un tema, diríamos, mediático, que es el que tiene la crisis, la mayor crisis en estos momentos. La solución, y quizás ese es un tema que ustedes lo tenían pensado para preguntarlo, pero yo creo que la solución de esto se planteó incluso comenzando el tema en el mismo año, en el mismo 2014, que son los acuerdos de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia. Bielorrusia era una de las repúblicas también soviéticas que tiene buenas relaciones con Putin, y se escogió la capital de ese país y se reunieron ahí Ucrania, Rusia, las dos repúblicas que se plantearon, o sea, Donetsk y Lugansk, y tuvieron otros dos países por los intereses que tienen y por la influencia en la región, que son Alemania y Francia. Entonces ellos decidieron en el 2014 llegar a un acuerdo de 12 puntos, que era cuestión de que se cumplieran. Quizás hoy el problema estuviera resuelto si se hubieran cumplido los puntos que se plantearon en Minsk. Mucha gente dice que si retoman eso o se revisan, pero hay que buscar una salida diplomática, porque la salida militar no conviene a nadie en estos momentos. Bueno, en ningún momento. Estamos en esta interesante conversación. Vamos a una nueva pausa comercial en Consensuando, y en tan solo segundos seguimos con más en este espacio, así que no le cambien. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos, y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del torolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barren Salvativo la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Barren Salvativo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana
actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, está enfocada ahora mismo en resolver un problema que tenemos en la ciudad de Nagua. Esto es como consecuencia, evidentemente, de las altas temperaturas que está presentando todo el territorio nacional, y una alta temperatura va acompañada automáticamente de una demanda de electricidad, de una mayor demanda de potencia. Actualmente, Nagua tiene un transformador instalado de unos 30 MVA y la demanda está llegando a unos 34 MVA. Esa móvil que sale hacia la ciudad de Nagua es una móvil que vamos a instalar de manera provisional, que es de unos 70 MVA, hasta tanto nosotros podamos transportar un transformador que tenemos en la ciudad de San Juan de la Maguana y que va a ser llevado hacia Nagua, y vamos de esa forma a poder resolver ya de manera definitiva la demanda que tendría Nagua quizá por los próximos 10 o 15 años. Seguimos en este espacio consensuando y vamos a continuar profundizando sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Conversamos con el profesor González en la noche de hoy. Profesor, usted antes de la pausa hablaba de la posibilidad de que la diplomacia no sea el escenario idóneo para que se le pueda buscar pues una eventual solución a este estado de estrés bélico que existe entre Rusia y Ucrania. ¿Cuáles serían esos interlocutores que podrían participar como entes de equilibrio para que se puedan sentar en la mesa de las conversaciones en los países en conflicto? Hay dos escenarios que quiero plantear. El primero es que realmente funcionen las instituciones de la diplomacia multilateral, las que se crearon para eso, entiéndase, Organización de Naciones Unidas, la ONU, sobre todo la ONU, porque este es un tema de alcance global. En la ONU ahora mismo no tiene esa vinculación que esperamos, que usted y yo sé que ustedes son estudiosos de los temas internacionales, quieren un planeta donde funciona el derecho internacional, pero ahora mismo ustedes saben que no es así. Lamentablemente, y lo digo yo que imparto las clases de derecho internacional, porque hay actores muy poderosos que cuando les conviene interpretan muy bien a su favor, o incluso toman cuando les conviene el derecho internacional o esas instituciones multilaterales, pero cuando no les conviene entonces las olvidan. Pero ese es el primer escenario, una ONU que pudiera debatir en el Consejo de Seguridad, que para eso está, y de ahí una resolución vinculante, eso sería lo ideal. Ahora, el otro escenario que creo que es el que podría darse es eso, como usted señaló, Medrano, los involucrados. ¿Cuáles son? Además de los que mencionamos, que estuvieron en Minsk, la república autoproclamada, más Rusia, más Ucrania, Francia y Alemania, hay que agregar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos está jugando un papel importante. Y dirá usted, ¿por qué Estados Unidos está ahí? Bueno, históricamente Estados Unidos se ha considerado, a falta del tercero ausente, que yo siempre menciono, que señala el pensador, politólogo italiano Norberto Bobbio, que debería ser la ONU, o sea, que tenga incluso la capacidad, la fuerza militar, pero que no responda a un Estado, sino a todo cuando sea necesario. Pero como no existe ese tercero ausente, el que tiene la mayor capacidad militar, ustedes saben que es Estados Unidos. Y tiene esa visión de protección del planeta, el policía del planeta. Entonces, como Estados Unidos tiene esa visión, está ahí, porque encuentra en esto una violación a un pueblo, en este caso Ucrania, porque entiende que lo que pasó en el año 2014 fue una provocación de Rusia, y que entiende que Rusia podría invadir, que fue la pregunta que usted me hizo, y es lo que todo el que está aquí escucha a diario en los medios de comunicación. Entonces, por eso Estados Unidos está ahí. Y además, que es un tema que yo sé que también ustedes lo están pensando, el tema económico siempre
el tema de intereses siempre. Por eso incluso un líder estadounidense, lo han dicho varios, pero se le recuerda sobre todo a Lyndon Johnson: no tenemos ni amigos ni enemigos, tenemos intereses. Pero eso yo le digo incluso en mis clases a los estudiantes, pero eso no es cuestión solamente de Estados Unidos, es que los estados tenemos intereses. O sea, cada estado tiene intereses. Y así incluso la definición más sucinta de política exterior es la proyección del interés nacional. Lo que sucede es que yo tengo mi interés como Estado, Tabaré tiene su interés, Medrano también. Tiene que llegar un momento en que, si son irreconciliables, para eso está la diplomacia, para tratar de llegar a un acuerdo. Y esa es la pregunta que usted me hace, esa es la única salida que le veo. Es que todos esos estados que están involucrados, que cada día que pasa están perdiendo, sobre todo Ucrania, hay que estar claro. Estados Unidos de este lado, lo que esté ganando, Estados Unidos lo que esté ganando. O sea, no es cuestión, y estamos más cerca de Estados Unidos, es nuestro aliado fundamental económico, nuestro socio. Ahora mismo nos están viendo dominicanos allá que han mantenido la economía dominicana, sobre todo en estos últimos 2 años, con el tema de las remesas, pero amor nos quita conocimiento. Entonces Estados Unidos lo que ha hecho es ganar ahí, porque ha vendido más gas natural a Europa, por el tema de que el Nord Stream 2 no está funcionando, ese es otro tema económico, y también le está vendiendo armas a Ucrania. Dirán ustedes que dentro de todo eso Estados Unidos fue que lo provocó, pero está ganando. Hay que señalar lo que están ganando y lo que están perdiendo. Ucrania está perdiendo porque la economía se ha deprimido. 1.5 millones de ucranianos han tenido que moverse, incluyendo de los que están en la parte este, en las autoproclamadas. Ha muerto más de 15.000 personas en ese. O sea, están perdiendo lo que están ahí involucrados directamente. Incluso están perdiendo países como Alemania también, que en vez de estar recibiendo el gas natural rápido, a buen precio, tiene que comprárselo a Estados Unidos. De este lado tiene que cruzar el Atlántico y es más caro. Incluso no tiene la misma. Entonces, ese es el tema que hay que ver en esto. ¿Cómo buscar la solución? Tratar de que todos ganemos. Cuando digo todos ganemos, los involucrados, incluyéndonos nosotros también en República Dominicana, porque si eso se soluciona, el mundo se encaminaría hacia donde debe ir, y ahí yo tengo que insertar un tema que ustedes saben que me gusta mucho y que lo estudio, que es el tema de China, el liderazgo de Xi Jinping. A lo que plantea el líder de China, que para mí es el líder que por lo menos en propuesta tiene más claridad, que es la construcción de un destino compartido para la humanidad. Entonces, en vez de estar en esto, en estos dimes y diretes y estas luchas, él está planteando, Xi Jinping, una ruta, una franja y una ruta para conectar el comercio global y que todo el mundo pueda. Si República Dominicana tiene cacao y tabaco de los mejores del mundo, que pueda llegar al mundo y hacer negocios, vender cosas en eso. Entonces, esa es la esencia. Pero volviendo a esto, yo lo que creo es que esos involucrados deben reunirse en los próximos días. Incluso ha habido importantes reuniones, ¿te parece? Putin se reunió ya con el presidente francés Macron, lo recibió, con el canciller de Alemania, que es el líder de Alemania. En Alemania hay un presidente, pero el ejecutivo, el hombre es el canciller. Antes era la Merkel, pero el nuevo es Olaf Scholz, que la gente no lo conoce bien porque acaba de asumir. Tiene poco tiempo. Tiene unos... Además son unos nombres más raros. Merkel era más fácil hasta pronunciar. Sí. Entonces, yo creo que ellos deben buscar una solución, Medrano, a este tema para que el mundo se reencauce, se encamine a una era post-pandemia, señores. Incluso hasta la pandemia la hemos olvidado con ese tema. En vez de enfocarnos en producir riquezas, en la productividad para que el planeta comience a crecer de nuevo, porque tuvimos unos años de mucha depresión. Entonces yo creo que ese es lo que debemos aspirar cada uno de nosotros en el mundo, de que se le busque una solución diplomática que puedan ganar todos los involucrados y por tanto el mundo. No, definitivamente eso es lo que todos debemos aspirar en ese y en cualquier conflicto internacional. Exacto. Pero de cara a esta crisis, hay una parte que le pido, profesor, que retrocedamos un poquito. Sí, claro. Sabemos que
en el año 2012, como usted bien mencionaba, por esa intención manifiesta que había de sumarse a la OTAN, fue que se desencadenó la crisis que al final Rusia terminó con Crimea, porque era una región... fueron ellos que se proclamaron y votaron a favor, no fue que Rusia tampoco los invadió. Exactamente. Que ahí ha habido una confusión. Sí, es correcto, hay que hacer esa precisión. Pero además, esas otras dos provincias, que fue al mismo tiempo que tenían el deseo prácticamente de supongo yo, de sumarse a Rusia en ese momento, un conflicto que todavía aunque permanece. Lo que están planteando esas dos es independencia. Ellas quieren ser independientes. No ser rusos, sino independientes. Exacto. Donetsk y Lugansk. Sí. Entonces, hay un aspecto que yo no alcanzo a determinar con claridad. Sí. En ese momento fue la intención que había de sumarse a la OTAN. Después el presidente Yanukovych se echa hacia atrás, las protestas, y bueno, ocurrió eso. ¿Qué fue en esta ocasión puntualmente lo que desencadenó esta crisis, en esta ocasión puntualmente? ¿O fue sencillamente el seguimiento? ¿Por qué? ¿Qué varió del acuerdo de Minsk a lo que está pasando ahora, que está emergiendo esta crisis? Bueno, excelente pregunta, Tabaré. La gente se pregunta lo mismo, eso tiene 8 años. Exacto. Y aunque hubo acuerdos ahí mismo, porque fue en septiembre del 14 y en los primeros meses del 15 fueron Minsk 2, pero realmente los acuerdos son del 14, de septiembre. Del 14 para acá ha habido el problema, ha seguido, los enfrentamientos, y exacto. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ahora? Ahora mucha gente señala dos razones, porque el protagonista fundamental ha sido Estados Unidos. Estados Unidos porque es el que ha insistido en que la invasión por parte de Rusia a Crimea es inminente y ha movido... A Ucrania, sí, exacto. La invasión por parte de Rusia a Ucrania es inminente. Ahí, de manera muy, muy puntual, es la respuesta a tu pregunta. Eso es lo que tiene la crisis en este momento. De que un tema que no ha variado mucho en esos 8 años, porque ha habido enfrentamientos, a veces más calientes, a veces más fríos, a veces recuerdan que hay un acuerdo o que hay unos acuerdos, los acuerdos de Minsk, y a veces se olvidan y siguen enfrentándose. Pero ahora la gente dice que, y es un análisis que tiene cierta lógica, aunque usted que me está viendo debe ser el jurado, que como Estados Unidos primero sale de Afganistán 20 años después y lo deja peor que como estaba, después de haber gastado miles y miles de millones de dólares y haber muerto casi 4.000 estadounidenses allá, tenía que buscar la manera de desviar la atención del tema por un lado. Ese es un tema, y por el tema económico también que hay ahí, que significa la venta del gas natural desde Estados Unidos a Europa. Entonces, por ahí, por la crisis interna que tiene Estados Unidos, que tiene una inflación que está llegando casi a los 2 dígitos. Pero ese no es el punto de vista de Luis González, ese es el análisis que hacen muchos, y por lo cual, y ahí responde tu pregunta, en este momento es que tenemos esa crisis como la tenemos. Profesor, nos quedan pocos minutos, pero no quisiera desaprovechar su presencia para conocer su opinión. Para este fin de semana está previsto que el presidente Abinader visite la provincia de Dajabón, donde se habla que estaría dando el primer picazo para la construcción de un muro en la zona fronteriza del país. Su valoración a esta decisión del gobierno y qué representa esto para las históricas relaciones dominico-haitianas a partir de que ya se concretiza y se materializa un tema que ha generado tantas discusiones en pro y también en contra. Bueno, mi humilde punto de vista, quizá por mi esencia más idealista, pero de los idealistas es que se ha construido el planeta, de lo que han soñado. Es que en vez de construir de muros, vamos a trazar puentes para encontrarnos, y creo que tampoco resuelve un muro, porque en Estados Unidos se ha demostrado que hacen entonces túneles, el que quiere cruzar. Y el 90% del haitiano que está aquí, y usted que me está viendo no lo sabe, no entran por otro lado más que por la misma frontera, por los mismos pasos fronterizos. De manera que no le veo mucho sentido, pero, respondiendo a tu pregunta, creo que ante
un Haití que está siempre convulso, entonces movimientos masivos, un muro podría entonces protegernos de movimientos masivos, pero eso, la gente se mueve así, ya entra dentro del tema humanitario, que el derecho internacional lo reconoce como el derecho internacional humanitario. Esa gente que tienen un tema inminente de inseguridad, incluso de su propia vida, se mueven hacia un lugar donde se les pueda proteger, y el Estado que está ahí los recibe y de acuerdo al derecho internacional debe ubicarlos en... Entonces habría que ver eso, pero yo creo que ya hay que apoyar al presidente de la República, Luis Abinader, felicitar esa iniciativa, pero yo le di mi punto de vista, que creo que de lo que se trata en el tema incluso de Haití es de buscar una solución, de que los haitianos sigan creciendo dentro de su territorio. Yo les recomiendo leerse a Jared Diamond en el libro Colapso, donde analiza un poco la esencia de eso, el mismo doctor Balaguer con su Isla al Revés, hay muchas cosas, y muchos de los pensadores que hay pro-dominicanos también para ese tema. Pero reitero, adelante al presidente Luis Abinader con su propuesta, porque lo hace con la intención de la seguridad para la República Dominicana. Definitivamente. Un solo programa no es suficiente para abordar con la enjundia que nuestro invitado y la maestría con la que maneja esos temas de carácter internacional y también los que son de carácter nacional. Solo nos queda agradecer la gentileza que usted ha tenido de concedernos esta entrevista, y a todos ustedes los esperamos el próximo sábado a las 10 de la noche en Consensuando.